Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal de chismes turcos favorito. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de café turco, buenas series y por supuesto, muchos dramas de los que hablar. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que dejó una huella imborrable en nuestros corazones y en la historia de la televisión turca con su química explosiva y sus interpretaciones memorables. Vamos a analizar si contra todo pronóstico existe la posibilidad de que revivan alguna de esas escenas que nos quitaron el aliento, esas que, seamos sinceros, aún suspiramos cuando las recordamos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema jugoso, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes, análisis profundos y todo lo relacionado con el mundo de las series turcas. Así que no se lo pierdan, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y sean los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, prepárense un té, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje nostálgico y lleno de especulación. ¿Es posible que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a encender la pantalla con su magia? ¿Veremos alguna vez una escena que nos recuerde esos momentos épicos que vivimos en Erkencikus? Analicemos la situación. Para empezar, vamos a retroceder un poco en el tiempo y recordar por qué esta pareja causó tanto furor. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en un fenómeno global gracias a su interpretación de Can Divit y Sanem Adne en Erkencikus. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y se extendió rápidamente por todo el mundo, conquistando corazones en América Latina, Europa y más allá. ¿Qué hizo que esta pareja fuera tan especial? Pues bien, la respuesta es sencilla: su química era innegable. No solo eran actores talentosos, sino que también lograron transmitir una conexión emocional tan fuerte que el público se enamoró de ellos al instante. Sus miradas, sus sonrisas, sus toques, todo parecía tan genuino que muchos llegaron a creer que su relación iba más allá de la pantalla. La manera en que interpretaban el amor, la pasión y hasta las peleas, era simplemente fascinante. No se trataba solo de recitar líneas, sino de vivir cada momento como si realmente fueran Can Divit y Sanem Adne. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Se especuló mucho sobre si Can y Demet eran pareja en la vida real. Ambos negaron repetidamente estas afirmaciones, insistiendo en que solo eran buenos amigos y profesionales. Sin embargo, la esperanza nunca murió, y muchos fanáticos seguían soñando con verlos juntos fuera de la serie. La realidad es que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó tanto que para muchos era difícil creer que no existiera nada más allá de la pantalla. La intensidad de sus escenas románticas, la complicidad que mostraban en las entrevistas, todo alimentaba la fantasía de una relación amorosa. Después de Erkencikus, ambos actores siguieron caminos separados. Can Yaman se fue a Italia, donde ha estado trabajando en varios proyectos, incluyendo la serie Viola come il mare. Demet Özdemir, por su parte, continuó protagonizando series y películas en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices más populares del país. Ambos han demostrado ser versátiles y talentosos en sus respectivos proyectos, pero la sombra de Can y Sanem siempre los ha seguido. Cada nuevo trabajo es inevitablemente comparado con su desempeño en Erkencikus, lo cual demuestra el impacto que tuvo esa serie en sus carreras. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿es posible que revivan alguna escena juntos? La respuesta, lamentablemente, no es sencilla. Hay varios factores que debemos tener en cuenta. En primer lugar, está la cuestión de sus agendas. Ambos actores están muy ocupados con sus respectivos proyectos. Can Yaman está trabajando en Italia y tiene compromisos laborales que lo mantienen alejado de Turquía. Demet Özdemir también tiene una agenda apretada, con varios proyectos en puerta. Coordinar sus horarios para un posible reencuentro sería un desafío logístico considerable. Imaginen la cantidad de tiempo y planificación que implicaría juntar a dos estrellas de su calibre en un mismo lugar y tiempo. No solo se trata de encontrar un hueco en sus calendarios, sino también de coordinar los equipos de producción, los permisos de filmación y toda la logística que conlleva un proyecto de esta magnitud. En segundo lugar, está la cuestión de sus relaciones personales. Demet Özdemir se casó en 2022 con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente el matrimonio no duró mucho y se divorciaron en 2023. Can Yaman, por su parte, ha estado vinculado sentimentalmente con varias mujeres, pero actualmente parece estar soltero y enfocado en su carrera. La dinámica entre ellos, si bien profesional,
podría verse afectada por sus vidas personales. Los sentimientos y las experiencias personales inevitablemente influyen en la forma en que interactuamos con los demás, y es posible que la situación sentimental actual de ambos actores pueda afectar la posibilidad de un reencuentro profesional. En tercer lugar, está la cuestión de sus intereses profesionales. Ambos actores han demostrado que están interesados en explorar nuevos roles y desafíos. Es posible que no quieran volver a interpretar personajes similares a Candy Beat y Sanemain, ya que podría limitar su crecimiento como actores. Después de interpretar personajes tan icónicos, es comprensible que quieran alejarse de ese tipo de roles y demostrar su versatilidad como actores. Repetir el mismo tipo de personaje podría ser visto como un retroceso en sus carreras y limitar su capacidad para explorar nuevos horizontes. Sin embargo, no todo está perdido. A pesar de estos obstáculos, hay algunas razones para ser optimistas. En primer lugar, la demanda del público es enorme. Los fanáticos de Erkenzicus siguen pidiendo a gritos un reencuentro de Khan y Demet. Las redes sociales están llenas de mensajes de apoyo y peticiones para que vuelvan a trabajar juntos. Si los productores y las cadenas de televisión ven una oportunidad de negocio, es posible que consideren la posibilidad de un reencuentro. El poder de los fanáticos es innegable. Su apoyo y demanda pueden influir significativamente en las decisiones de los productores y las cadenas de televisión. Si existe un interés comercial en un reencuentro, es muy probable que se haga todo lo posible para que suceda. En segundo lugar, ambos actores han expresado en el pasado su cariño y respeto mutuo. Han dicho que disfrutaron mucho trabajando juntos y que valoran su amistad. Si se les presenta un proyecto que les interese a ambos, es posible que estén dispuestos a dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos una vez más. La buena relación que mantienen fuera de la pantalla es un factor importante a considerar. Si existe una base sólida de amistad y respeto mutuo, es más probable que estén dispuestos a colaborar en un proyecto juntos, siempre y cuando les resulte atractivo desde el punto de vista profesional. En tercer lugar, la televisión turca es conocida por sus sorpresas y giros inesperados. Hemos visto reencuentros de parejas icónicas en el pasado, y no sería sorprendente ver a Khan y Demet volver a encender la pantalla juntos. La industria del entretenimiento está llena de sorpresas y es difícil predecir lo que sucederá en el futuro. La televisión turca, en particular, se caracteriza por ser impredecible y por apostar por proyectos innovadores. Un reencuentro de Khan y Demet sin duda generaría un gran revuelo mediático y podría ser un éxito de audiencia. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Revivirán Can Yaman y Demet Özdemir alguna escena que nos haga suspirar? La respuesta, como dije antes, es incierta. Hay muchos factores que pueden influir en esta decisión. Personalmente creo que es posible, pero no es probable. La demanda del público es un factor importante, pero también hay que tener en cuenta las agendas de los actores, sus relaciones personales y sus intereses profesionales. La balanza parece estar inclinada hacia la improbabilidad, pero la esperanza es lo último que se pierde. Si tuviera que apostar, diría que es más probable que veamos a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando en proyectos separados en el futuro cercano. Sin embargo, nunca se sabe lo que puede pasar en el mundo del espectáculo. Así que sigamos soñando y esperando lo mejor. Imaginemos por un momento una escena en la que Khan y Demet se reencuentran años después. Ambos han madurado, han vivido experiencias diferentes, pero la química entre ellos sigue intacta. Podrían encontrarse en un evento benéfico, en una fiesta de un amigo en común, o incluso en un set de filmación. Al verse, sus miradas se cruzan y una chispa se enciende. Podrían intercambiar algunas palabras, recordar viejos tiempos y tal vez, solo tal vez, darse cuenta de que aún hay algo especial entre ellos. La nostalgia y el recuerdo de los momentos compartidos podrían ser el detonante para que la chispa del amor, o al menos de la admiración mutua, vuelva a encenderse. O tal vez podrían recrear una escena clásica de Erkenzicus en un evento especial para recaudar fondos para una buena causa. Podrían volver a interpretar el primer beso de Khan y Sanem, la escena de la cabaña en la montaña, o cualquier otro momento memorable de la serie. Sería un regalo para los fanáticos y una oportunidad para revivir la magia de Erkenzicus una vez más. Esta sería una forma de agradecer a los fanáticos por su apoyo incondicional y de revivir los momentos más emblemáticos de la serie que los catapultó a la fama. En fin, las posibilidades son infinitas. Lo importante es no perder la esperanza y seguir apoyando a estos dos talentosos actores.
Quién sabe, tal vez algún día nuestros sueños se hagan realidad. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y recordando con cariño los momentos mágicos que nos regalaron en Erkencicus. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de especulación sobre la posibilidad de un reencuentro entre Can-Yaman y Demet Özdemir. En resumen, hemos explorado la química innegable entre Can y Demet, los obstáculos que dificultan un reencuentro y las razones para mantener la esperanza. Hemos imaginado posibles escenarios en los que podrían volver a trabajar juntos y hemos reafirmado nuestro apoyo a estos dos talentosos actores. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este rato juntos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que es posible que Can-Yaman y Demet Özdemir revivan alguna escena juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad y manteniéndolos informados sobre todo lo relacionado con el mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.